Me pasé la vida manteniendo unida a mi familia, hasta que mi propia hermana lo destrozó todo. Crié a mis hermanos, pagué sus facturas e incluso financié la boda de mi hermana. Pero cuando llamó error a mi hija adoptiva en su despedida de soltera, vi su verdadera cara. Esperaba que no le hiciera caso. En lugar de eso, le dije que los fondos de la boda habían desaparecido. Ahí empezó el verdadero caos. Gritos. Culpabilidad. La familia se volvió contra mí. Pero lo peor, mi hija reveló lo que mi hermana le había estado contando en secreto durante años. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esta ya no era mi familia. La familia siempre ha sido la base de mi vida. Como la mayor de 5 hermanos, he pasado toda mi existencia desempeñando el papel de cuidadora, mediadora, y, más veces de las que puedo contar, la que mantenía unida a la familia. Desde que tengo memoria, he llevado el peso de ser la confiable. Incluso después de que nuestros padres fallecieron, mi padre hace 3 años tras una dura batalla contra el cáncer cerebral y mi madre a principios de este año, quien se fue en paz tras años de lucha contra el cáncer de mama, seguí siendo la cabeza no oficial de la familia. No me importaba. Era parte de mi identidad. Amaba profundamente a mis hermanos, incluso cuando eso significaba dejar mis propias necesidades en segundo plano. Yo era Elena, la hermana mayor que siempre encontraba la manera de mantener a todos a flote. Ayudé a mi hermana Sofía a pagar el alquiler cuando las cosas se pusieron difíciles. Organizaba y financiaba reuniones familiares. Incluso asumí la enorme responsabilidad de adoptar a la hija de mi prima, Valeria, cuando su vida se vino abajo. Durante todo ese tiempo, pensé que mis hermanos me apreciaban, me respetaban y valoraban todo lo que hacía por la familia. Pero entonces llegó la noche de la despedida de soltera de Sofía. Sofía, la más joven de nosotros con 30 años, finalmente iba a casarse, y no podía estar más feliz por ella. Había encontrado a un buen hombre, Andrés, y yo quería que se sintiera celebrada. Como su hermana mayor, acepté ser su dama de honor, y mi esposa, Clara, y yo incluso nos ofrecimos a cubrir la mayor parte de los gastos de la boda. Lo único que quería era que Sofía fuera feliz, sobre todo después de lo mucho que le afectó la muerte de mamá. Para la cena de despedida de soltera, reservé un salón privado en un restaurante elegante. Pedí sus cócteles favoritos y me aseguré de que ella y sus amigas tuvieran todo lo necesario para una noche divertida e inolvidable. La noche empezó de maravilla. Sofía estaba emocionada, sus amigas animadas, y el ambiente estaba lleno de risas. Me sentí orgullosa viéndola brillar, sabiendo que había hecho mi parte para que la celebración fuera especial. Fue uno de esos raros momentos en los que me permití relajarme y sentir que todo el esfuerzo que ponía en mi familia valía la pena. Pero entonces la conversación cambió. Una de las amigas de Sofía comentó lo increíble que era que hubiera adoptado a Valeria, la hija de mi prima, después de la tragedia que había vivido. No fue un camino fácil. Valeria presenció el asesinato de su madre a manos de su propio padre, mi primo, en un arranque de ira alimentado por el alcohol y las drogas. Después de años de audiencias judiciales, trámites y terapia, la adopción se formalizó cuando Valeria tenía 5 años. Ahora tiene 13, es excelente en la escuela y la niña más dulce y fuerte que he conocido. No podría estar más orgullosa de llamarla mi hija. Así que cuando la amiga de Sofía mencionó a Valeria, sonreí, lista para contar alguna historia sobre sus últimos logros en taekwondo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Sofía soltó una carcajada fría, vacía, que no coincidía con el ambiente cálido de la reunión. Fue un error, dijo Sofía. La habitación quedó en silencio. Mi corazón se detuvo. Parpadeé, pensando que debía haber escuchado mal. ¿Qué dijiste?, pregunté, con la voz temblorosa a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Sofía agitó la mano como si fuera un chiste en el que yo no estaba incluida. Dije que fue un error. Vamos, Elena. Estás casada con otra mujer. No era como que ibas a tener hijos de todas formas. Y sinceramente, Valeria está rota. No deberías haberla tomado. Las palabras me golpearon como un tren. Me quedé mirándola, aturdida, intentando procesar lo que acababa de decir.
Mi dulce, amada hija, mi razón de levantarme cada día, estaba siendo llamada un error por su propia tía. La misma tía cuya boda estaba pagando, cuyo alquiler ayudé a cubrir, cuya felicidad había puesto por encima de la mía. Eso no tiene gracia, Sofía, dije, con la voz temblorosa de dolor y rabia. Sofía no retrocedió. Se encogió de hombros y añadió, solo digo la verdad. No es realmente tu hija. Es hija de Javier. ¿Sabes lo dañada que debe estar viniendo de alguien como él? Es solo cuestión de tiempo antes de que tú y Clara tengan un hijo de verdad, y entonces, bueno, ya verás. Me quedé sin palabras. Sofía volvió a reírse, intentando pasarlo como una broma, pero no había humor en su voz. Era veneno puro, un ataque directo que me atravesó más profundo de lo que pensé posible. Quise gritar, lanzarle mi bebida a la cara, exigirle una explicación de por qué pensó que era aceptable hablar así de mi hija. Pero en lugar de eso, solo la miré, con el pecho apretado y los ojos ardiendo con lágrimas contenidas. El resto de la mesa parecía incómodo, pero nadie dijo nada. Sofía rápidamente cambió de tema, probablemente notando la tensión, pero el daño ya estaba hecho. Mi mente estaba a 1000 por hora, reproduciendo sus palabras una y otra vez. No podía creerlo. ¿Cómo podía mi propia hermana, alguien por quien siempre había estado ahí, decir algo tan cruel? No me quedé mucho más tiempo después de eso. Me excusé en silencio, pagué todo, incluyendo 3 rondas más de bebidas para el grupo, y me fui. Sofía ni siquiera intentó detenerme. No se disculpó ni trató de explicarse. Simplemente me dejó ir, como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a casa, le conté todo a Clara. Mi esposa siempre ha sido mi roca, y cuando me derrumbé en sus brazos, me sostuvo con fuerza, la ira irradiando de ella mientras le repetía las palabras de Sofía. Clara tiene un instinto ferozmente protector, especialmente cuando se trata de Valeria, y podía ver la furia ardiendo bajo la superficie. ¿Ella dijo qué?, preguntó Clara, con la voz baja y peligrosa. Asentí, limpiando mis lágrimas. Dijo que Valeria es un error. Y que cuando tengamos un hijo de verdad, la vamos a abandonar. La mandíbula de Clara se tensó. No tiene derecho a decir eso. No puede hablar así de nuestra hija. Negué con la cabeza, aún tratando de entenderlo todo. No sé qué hacer. Siento que debería simplemente alejarme de ella. ¿Cómo puedo seguir apoyando a alguien que piensa que mi hija es un error? Clara tomó mi mano y la apretó. No le debes nada, Elena. Ya has hecho suficiente. Pero lo que decidas, estoy contigo. Siempre. Esa noche, mientras estaba en la cama reviviendo la velada en mi mente, algo me quedó claro. No iba a permitir que nadie, familia o no, faltara el respeto a mi hija. Valeria ya había pasado por suficiente en su corta vida. No merecía esto. Y no iba a dejar que la crueldad de Sofía quedara impune. Al día siguiente, Sofía vino a mi casa, esperando una disculpa por haberle arruinado el fin de semana. En cambio, se encontró con todo lo contrario. Cuando Clara le pidió que repitiera lo que había dicho sobre Valeria, Sofía se negó, restándole importancia como si solo hubiera sido una broma. Pero yo no estaba riendo. Le dije, sin rodeos, que no iba a pagar su boda. Sofía explotó, gritando que sin mi ayuda no podría costearla, pero me mantuve firme. Llamaste a mi hija un error, le dije. No puedes tratarla así y aún esperar que te apoye. Sofía salió furiosa. Mis otros hermanos comenzaron a dar su opinión sobre la situación. Algunos decían que estaba exagerando, mientras que otros admitieron que Sofía había cruzado la línea. Pero no me importaba lo que pensaran. Por primera vez, estaba eligiendo a mi hija en lugar de mi papel como la cuidadora de la familia. Y no iba a dar marcha atrás. Después de la pelea con Sofía, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo más estaba pasando. Lo que dijo en su despedida de soltera fue lo suficientemente cruel, pero había algo en su tono, en la forma en que desestimó a Valeria como si no fuera parte de nuestra familia, que me dejó con la sospecha de que había más detrás de sus palabras. Traté de ignorarlo, después de todo, ella afirmó que solo era una broma, aunque no tenía nada de gracioso.
Pero la forma en que insistió en que Valeria no era realmente mi hija se quedó conmigo. No le había dicho nada a Valeria sobre lo ocurrido. Era una niña feliz, llena de energía, y ya había pasado por más de lo que la mayoría de los adultos podrían soportar. Quería protegerla de este drama familiar. Pero a medida que pasaban los días, me preguntaba si la crueldad de Sofía iba más allá de lo que yo sabía. ¿Le había dicho algo directamente a Valeria? ¿Le había sembrado dudas en su corazón sin que yo me diera cuenta? Clara y yo debatimos la mejor manera de abordar el tema. No queríamos asustarla ni hacerla sentir que había hecho algo malo, pero necesitábamos saber si Sofía había envenenado su mente. Finalmente, después de un fin de semana en el Festival de Otoño del pueblo, decidimos sacarlo a la luz. El día había sido hermoso. Valeria estaba en su elemento, bailando al ritmo de la música en vivo, haciendo manualidades y bebiendo su refresco de manzana favorito. Verla reír y girar con Clara hizo que mi corazón se llenara de amor. Era una niña fuerte, brillante, y cada sonrisa suya era una pequeña victoria. En el camino de regreso a casa, Clara abordó el tema con delicadeza. Giró la cabeza hacia Valeria, que iba en el asiento trasero, y le preguntó, ¿cómo te has sentido últimamente? Ya sabes, con la escuela, los amigos y la familia. Valeria levantó la vista de su teléfono y nos miró con curiosidad. Estoy bien, dijo con un leve encogimiento de hombros. ¿Por qué? Por nada en especial, respondió Clara con suavidad. Solo queríamos asegurarnos. Perder a la abuela fue difícil para todos, y a veces la gente maneja el duelo de formas distintas. Si alguien alguna vez ha dicho o hecho algo que te haya hecho sentir mal, puedes decírnoslo. Lo sabes, ¿verdad? Valeria dudó. Jugó con el dobladillo de su sudadera, sus ojos yendo del paisaje fuera de la ventana a la parte trasera del asiento de Clara. Mi corazón se apretó. Conocía esa mirada, era la misma que tenía cuando la adopté, cuando aún estaba aprendiendo a confiar en que estaba segura con nosotras. Pequeña, le dije, usando el apodo que le encantaba, puedes decirnos cualquier cosa. Te lo prometo. Nadie se va a enojar. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Por un momento, no dijo nada. Luego negó con la cabeza y murmuró, estoy bien. ¿Podemos hablar de otra cosa? Clara y yo intercambiamos una mirada. No la presionamos. Cuando llegamos a casa, la dejamos relajarse mientras intentábamos averiguar qué hacer a continuación. Un par de horas después, Clara bajó las escaleras y me encontró dando vueltas en la sala. Está lista para hablar, dijo en voz baja. Subí a la habitación de Valeria y la encontré sentada en su cama, con su pijama favorito y un libro en su regazo. Me miró con los ojos abiertos de par en par, y supe que había estado pensando en lo que dijimos antes. Hola, mi amor, dije, sentándome al borde de la cama. ¿Cómo te sientes? Se encogió de hombros y dijo en voz baja, ustedes y mamá Clara ya lo saben, ¿verdad? ¿Saber qué? Pregunté con suavidad. Valeria soltó un suspiro tembloroso, sus ojos llenándose de lágrimas. Que la tía Sofía no me quiere. Escucharla decirlo en voz alta fue como una puñalada en el pecho. Respiré hondo, tratando de mantener la calma por ella. ¿Por qué piensas eso? Porque dice cosas, susurró Valeria, apenas audible. Cuando ustedes no están. Le tomé la mano y la apreté con cariño. ¿Qué cosas, mi amor? Puedes decirnos. Dudó, mordiéndose el labio antes de hablar finalmente. Me llama la perrita perdida. O la callejerita. Dice que no soy parte de la familia y que cuando ustedes tengan un hijo de verdad, me van a dejar. Sentí que el aire me faltaba. Mi mente se llenó de una mezcla de furia y dolor mientras miraba a mi hija, mi niña fuerte y dulce, luchando por contener las lágrimas. Continuó hablando, como si hubiera estado guardándose esas palabras por demasiado tiempo. Dijo que no soy tu verdadera hija, continuó, con la voz entrecortada. Que solo me adoptaste porque te dio lástima. Y que tengo que ser perfecta todo el tiempo, o me van a mandar lejos. No pude hablar por un momento. La garganta me ardía y mis manos temblaban mientras luchaba por contener mis emociones.
Ver a Valeria así, tan vulnerable, tan herida, me dio ganas de gritar. ¿Cómo pudo Sofía, mi propia hermana, decirle algo tan horrible a mi hija? ¿Qué clase de persona hace eso? Mi amor, logré decir finalmente, abrazándola con fuerza. Nada de eso es cierto. ¿Me oyes? Ni una sola palabra. Tú eres mi hija. Eres la hija de mamá Clara. Eres lo mejor que nos ha pasado y nada, absolutamente nada, cambiará eso. Valeria se aferró a mí, su pequeño cuerpo temblando mientras lloraba en mi hombro. Solo quería demostrar que valía la pena que me quisieran, sollozó. Por eso intento sacar buenas notas y portarme bien todo el tiempo. No quiero que me manden lejos. Le dije con firmeza, separándome para mirarla a los ojos. No tienes que demostrar nada. Eres perfecta tal como eres. Te amamos más que a nada en este mundo, y nada ni nadie te va a quitar eso. Clara se unió a nosotras en ese momento, envolviendo a Valeria en un abrazo mientras las dos la tranquilizábamos, repitiéndole una y otra vez cuánto la amábamos y lo orgullosas que estábamos de ella. Cuando Valeria finalmente se quedó dormida, Clara y yo bajamos a hablar. La furia en sus ojos reflejaba la mía. Ella ha estado enviándole mensajes también, dijo Clara, sosteniendo el teléfono de Valeria. Mira esto. Deslicé el dedo por la pantalla y con cada palabra que leía, la sangre me hervía más. Sofía había estado enviándole mensajes crueles y manipuladores, llamándola un estorbo y una carga. En uno incluso la retaba, ve, diles a tus mamis como una chismosa y demuéstrame que tengo razón. Mi estómago se revolvió con asco. Le envié las capturas de pantalla a mi propio teléfono y le dije a Clara, se acabó. Sofía no se vuelve a acercar a Valeria. No ahora, no nunca. Esa noche, le envié un mensaje a Sofía con las capturas de pantalla de sus mensajes a Valeria. Mi mensaje fue claro y directo, viniste a mi casa como mi hermana y trataste así a mi hija. Mamá y papá estarían avergonzados de ti. No eres bienvenida en mi hogar ni en mi vida hasta que busques ayuda seria. Si vuelves a contactar a Valeria, tomaré acciones legales. Esto no es una broma, Sofía. Has cruzado una línea imperdonable. Por primera vez en mi vida, no iba a ser la mediadora, la que arreglaba las cosas, la que mantenía la paz. Mi prioridad era mi hija, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hermana, la lastimara otra vez. Después de descubrir la magnitud de lo que Sofía le había hecho a Valeria, supe que el enfrentamiento era inevitable. Había pasado mi vida protegiendo a mis hermanos, cuidándolos, pero esto era distinto. Esto no era un simple conflicto familiar o un malentendido. Esto era crueldad directa contra la persona que más amaba en el mundo. Sofía no solo me había lastimado a mí, había atacado a mi hija, alguien que ya había sufrido demasiado. Y eso no podía dejarlo pasar. Sofía no respondió de inmediato, y por un breve momento, pensé que tal vez mis palabras la habían hecho reflexionar. Pero su silencio no duró mucho. Al día siguiente, estaba en la puerta de mi casa, golpeando con fuerza y exigiendo que la dejara entrar. No quería hacerlo, pero Clara, siempre la voz de la razón, sugirió que la escucháramos, aunque fuera solo para dejarle claro que no íbamos a dar marcha atrás. Así que abrí la puerta, preparándome para lo peor. Sofía lucía desarreglada. Sus ojos estaban hinchados, su maquillaje corrido, como si hubiera estado llorando o bebiendo. Tropezó ligeramente al entrar, aferrándose a su bolso como si fuera lo único que la mantenía en pie. Elena, comenzó, con la voz temblorosa. Tienes que entender, no lo decía en serio. No estaba pensando. Estaba borracha y dije cosas estúpidas. Pero te quiero, y quiero a Valeria. No puedes hacerme esto. Sus palabras eran una mezcla extraña de súplica y manipulación, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a mí. Pero yo no iba a caer. Ya había escuchado demasiadas excusas de su parte a lo largo de los años, y esta vez no iba a permitir que girara la situación a su favor. ¿No lo decías en serio?, repetí, con la voz firme pero contenida. Entonces, ¿los mensajes a Valeria también fueron un error? ¿Estabas borracha cada vez que la insultaste y la hiciste sentir como si no perteneciera a esta familia?
Su rostro se contorsionó en una mezcla de culpa y frustración. No lo sé, estaba molesta, ¿vale? No pensé que le haría daño. Es solo una niña, superará esto. Es una niña, Sofía, solté mi voz elevándose. Y es mi hija. Has estado acosándola, llamándola nombres, haciéndola sentir como si no fuera parte de nuestra familia. ¿Tienes idea del daño que has causado? Sofía se estremeció, pero en lugar de disculparse, se puso a la defensiva. No la acosé. Estás exagerando. Es demasiado sensible y tú me estás tratando como si fuera un monstruo, estaba de luto. Mamá murió y tú simplemente actuaste como si todo estuviera bien, como si todos tuviéramos que seguir adelante. Sus palabras tocaron un punto sensible, pero me negué a dejar que desviara la conversación. No uses la muerte de mamá como excusa, le respondí con rabia contenida. Todos hemos estado de luto, Sofía. Pero el duelo no te da derecho a desquitarte con una niña de 13 años. No eres la única que perdió a alguien. Por un instante, su rostro pareció quebrarse y pensé que tal vez, solo tal vez, se disculparía. Pero en lugar de eso, se enderezó y endureció su expresión. Siempre te has creído mejor que yo, escupió. Desde que éramos niñas, te has comportado como si fueras la perfecta, la responsable. Pues te tengo noticias, Elena, no eres perfecta. Solo eres una controladora que cree que puede comprar el cariño de todos. Por eso adoptaste a Valeria, ¿verdad? Para jugar a ser la heroína. Sus palabras me hirieron, pero no le di el gusto de demostrarlo. Adopté a Valeria porque necesitaba una familia, dije con frialdad. Porque necesitaba a alguien que la amara incondicionalmente. Y la amo más que a nada en este mundo. Así que si crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras la destrozas, estás muy equivocada. Sofía apretó los puños, su rostro enrojecido por la ira. «Estás eligiéndola a ella en vez de a tu propia hermana», exigió. «Después de todo lo que he pasado, después de todo lo que he hecho por ti». «Lo que has hecho», dije, con la voz firme, «es atormentar a mi hija y hacerla sentir como si no mereciera estar en esta familia. Así que sí, la elijo a ella. Siempre. Ella es mi familia, Sofía. Y si no puedes aceptar eso, entonces no tienes lugar en nuestras vidas». Ahí fue cuando todo se salió de control. Sofía gritó de frustración y tomó una lata de agua con gas que estaba sobre la mesa de la entrada, lanzándomela con fuerza. Me golpeó en el hombro, no lo suficiente para hacerme daño, pero lo suficiente para que Clara reaccionara al instante. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, mi esposa se interpuso entre nosotras, con su voz afilada como una navaja. «Basta», dijo Clara con los ojos encendidos de rabia. «Tienes que irte. Ahora». Sofía no se movió. Se quedó allí, respirando con dificultad, con las manos temblorosas. «Me estás poniendo en contra de ella», murmuró con la voz rota. «Me estás haciendo ver como la villana». «Tú hiciste eso sola», le respondí, con la voz fría. «Y ahora te vas. Ya no eres bienvenida aquí». Sofía intentó seguir discutiendo, pero Clara no le dio la oportunidad. «Tienes 60 segundos para salir de esta casa», dijo con firmeza. «O llamamos a la policía». Sofía nos fulminó con la mirada, su rostro deformado por la rabia y la desesperación. Por un momento, pensé que volvería a atacar, pero en lugar de eso, giró sobre sus talones y salió dando un portazo. Me quedé allí, con el corazón acelerado, mientras Clara cerraba la puerta con llave y se volvía hacia mí. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Asentí, aunque no me sentía bien en absoluto. «No sé en qué momento llegamos hasta aquí», murmuré. «No sé en qué momento ella se convirtió en esto». «Necesita ayuda», dijo Clara, abrazándome. «Pero esa ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es Valeria. Y has hecho lo correcto». Después de que Sofía se fue, llamé a la policía y presenté un informe sobre el incidente. No quería llevar las cosas más lejos de lo necesario, pero necesitaba dejar constancia de lo ocurrido en caso de que intentara volver a acercarse. También iniciamos el proceso para solicitar una orden de restricción, asegurándonos de que Sofía no pudiera contactar a Valeria ni acercarse a nuestra casa.
Por primera vez en mi vida, no era la hermana mayor que resolvía todo. No era la que mantenía unida a la familia. Era una madre. Y mi única responsabilidad era proteger a mi hija. Y eso era exactamente lo que iba a hacer.